Hace un minuto las aguas del sur de Luisiana fueron testigos de un descubrimiento tan impactante que nadie, ni la tripulación ni los lugareños, pudo comprender del todo lo que estaban viendo. Algo había sido levantado del barco de Troy Landry, y ni una sola persona podía identificar exactamente lo que era. La revelación fue tan sorprendente que hizo que la gente se preguntara si alguna vez habían conocido realmente a Troy Landry o si todo lo que creían saber sobre él había sido una fachada cuidadosamente elaborada para ganarse su confianza. Ahora mismo estás a punto de presenciar la historia más increíble sobre Troy Landry jamás contada. Pero antes de que descubramos lo que se encontró dentro de su barco, tómate un momento para darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas revelaciones. Las leyes son herramientas utilizadas para moldear al hombre común hacia la obediencia, empujándolo hacia la conformidad. Pero todavía hay mucha gente que cree que las normas existen para romperlas, y quienes las desafían a menudo se sienten más vistos y más vivos por negarse a doblegarse. Troy Landry no es una excepción a esta idea. En un lugar como el lago Palourde, en las profundidades de St. Mary Parish, una zona conocida por su rígido respeto al orden y la normativa, la conmoción fue enorme cuando el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana recibió un chivatazo sobre una operación ilegal que se estaba llevando a cabo delante de sus propias narices. El informante anónimo afirmó que alguien había empezado a colocar líneas de caimanes en una propiedad para la que no tenía permiso. El chivatazo recibido a última hora de la noche anterior hizo que dos agentes, el sargento Jake Darden y el sargento Harry Gaines, llegaran al lugar a las 6:30 de la mañana. Inspeccionaron la zona y localizaron rápidamente líneas de caimanes que coincidían exactamente con la descripción del chivatazo. El informante había insistido en que solo él y su amigo tenían permiso legal para tender líneas de caimanes en esa parte del lago. Los dos sargentos decidieron esconderse en un lugar oculto y vigilar la zona. Durante 6 largas horas no ocurrió nada. Entonces, exactamente a la 1:43 p.m., los guardas vieron una embarcación que se acercaba silenciosamente a las líneas de caimanes. Desde su posición pudieron ver claramente la bandera blanca de la embarcación, que coincidía perfectamente con la descripción que les habían dado. Cuando los agentes se acercaron y examinaron la embarcación, identificaron a los ocupantes como Troy Landry y 2 acompañantes. El rey del pantano, como tantos le conocen, iba acompañado de una mujer de 28 años, cuya identidad la LDWF se negó a revelar, y de un cámara anónimo que trabajaba como parte del equipo de producción de Landry. Los guardas observaron cómo la mujer levantaba el sedal del caimán y le decía a Troy que el caimán que habían capturado era bueno. Vieron cómo Landry cogía un arpón y lo clavaba en el caimán antes de que él y la mujer arrastraran al animal hasta la embarcación. En ese momento los agentes decidieron abandonar la vigilancia y enfrentarse directamente al trío. Cuando se acercaron, Landry les saludó cortésmente y les dijo que lo estaban haciendo bien y que simplemente estaban explorando. Insistió en que tenía permiso para cazar en la propiedad, lo que contradecía la información que habían recibido. Cuando se contactó con los propietarios, confirmaron que Landry tenía permiso. La verdadera sorpresa llegó momentos después cuando los agentes empezaron a presionar a Landry con preguntas más concretas. La estrella, muy admirada por su honestidad, negó rotundamente haber cazado nunca sin las etiquetas adecuadas. Les dijo que le habían regalado 2 etiquetas y que todos los caimanes de su barco procedían de la cuenca de Atchafalaya y estaban etiquetados en consecuencia, pero esta declaración contradecía directamente las pruebas. Aunque Landry tenía permiso para cazar en la zona, los agentes determinaron rápidamente que no disponía de las etiquetas de caimán necesarias para esa región específica. Landry también insistió en que no había sacado ningún caimán de la propiedad. Esas palabras se vinieron abajo rápidamente cuando los agentes le informaron de que habían estado vigilando toda su cacería. En el momento en que se hizo la denuncia original, se había visto un caimán vivo de entre 2 y 3 metros enganchado a una de las líneas. Pero cuando Landry fue confrontado, ese caimán había desaparecido misteriosamente. Gaines escribió más tarde en su informe oficial:
Mr. Landry dijo que todos los caimanes del buque en ese momento eran de la zona de Atchafalaya Basin y que estaban marcados como tales. Recogí los números de etiqueta de cada caimán para confirmar la zona a la que estaban asignadas las etiquetas. Confirmé que ninguno de los números de etiqueta coincidía con ninguna de las etiquetas asignadas a esta zona. El informe de la LDPLF señala además que Landry acabó admitiendo que antes de que se acercaran los agentes había soltado un caimán muerto y rígido de una de sus líneas y lo había dejado flotar. También admitió haber capturado un caimán en la zona, pero alegó que no podía localizar las marcas que supuestamente estaba utilizando. Gaines continuó en su informe. Le pregunté a Mr. Landry sobre el caimán que le vimos sacar de la primera línea de caimanes. Mr. Landry declaró que no habían sacado ningún caimán de la propiedad. Después de demostrarle que estuvimos observando todo el tiempo, Mr. Landry admitió que él tomó el caimán de esta área, pero no podría encontrar las etiquetas que fueron regaladas a él para esta caza. Gaines también declaró que como Landry no pudo encontrar las etiquetas correctas, utilizó en su lugar una etiqueta expedida para Iberville Parish, una región totalmente distinta con una normativa diferente. Además, admitió haber soltado un caimán muerto antes de que los agentes se pusieran en contacto con él. Para quien no esté familiarizado, las etiquetas de caimán son etiquetas de identificación específicas de la propiedad expedidas por el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana. Son obligatorias para cualquier cazador con licencia que capture caimanes en el estado. Cada etiqueta corresponde a una zona determinada y el número de etiquetas otorgadas depende del número de caimanes que se calcula que habitan en esa región. Las etiquetas deben permanecer adheridas al caimán hasta que sea procesado. Dado que estas marcas difieren mucho de una zona a otra, los cazadores deben tener la marca exacta que corresponda a la región donde se capturó legalmente el animal. Para obtener estas marcas, el cazador debe solicitar una licencia y obtener el permiso del propietario del terreno. De lo contrario, la caza es ilegal. Una vez confirmadas estas infracciones, Landry y sus acompañantes fueron citados y su embarcación fue confiscada. La confiscación de la embarcación y de todo el equipo de caza solo podía significar una cosa: el hecho de que a Troy se le erizaran las plumas como buque de un cazador de caimanes no es solo una pérdida de equipo, sino también de identidad. Esto suscitó reacciones encontradas en varios foros en línea. Algunos insistieron en que Troy era una víctima y que solo se le estaba poniendo como ejemplo debido a su fama. Otros argumentaron que independientemente de la personalidad, la ley se aplicaba por igual y por tanto debía cumplirse. Algunos incluso abogaron por que se le impusieran penas severas. A Troy y sus compañeros se les leyeron los derechos Miranda y se les multó. Entonces localizaron al caimán muerto. Descubrieron que tenía el mismo tipo de línea colgando de su boca que el resto de las líneas de Mr. Landry y que este sedal seguía flotando en su boca. Aunque en un principio el caimán sin marcar no parecía salvable, la LDWF pudo venderlo más tarde. Por ello, Troy Landry ha sido acusado de 2 cargos por no etiquetar correctamente a un caimán en el momento de la captura, mientras que el otro cargo fue por el caimán muerto. No etiquetar un caimán es una infracción de clase 4 en Luisiana que conlleva duras penas a su paso. Su condena oscila entre $950 de multa y 120 días de prisión. Sin embargo, un delito debe ser proporcional a la ofensa cometida, y el culpable debe admitir haber cometido un delito. Sin embargo, Landry ha declarado a la emisora de noticias local WAFB-TV que no tiene nada que decir sobre los cargos, añadiendo: «También me pusieron una multa por exceso de velocidad el mes pasado, pero no tengo nada que decir al respecto». También se cree que su comportamiento tranquilo durante el incidente ha acallado cualquier posible rumor que pudiera haber surgido a raíz de su declaración. Además, su nuera Lindsay Landry declaró a Outdoor Life que solo fue una multa, no pasó nada, no sé por qué todo el mundo lo exageró. Se muestra solidaria y afirma que aunque su suegro haya sufrido esta intensa acusación, no era algo en lo que la gente tuviera que insistir.
Sin embargo, a pesar de tratarse de un asunto grave que todo el mundo esperaba que ocupara grandes titulares, nadie puede predecir cómo acabará esta historia. Todo lo que sabemos es que el caimán, que según él, estaba debidamente marcado, en realidad, no lo estaba. Era de esperar que su imagen pública se resintiera tras ser acusado. De hecho, era de esperar que el siguiente paso sería un caso legal en toda regla basado en su ofensa, seguido de ataques en línea por ser exactamente lo contrario de lo que predicaba. En cambio, ni la información relativa a los procedimientos judiciales, ni las secuelas de su detención, han salido a la luz. No se ha hecho pública ninguna sanción. Además, cabría esperar que los sitios más populares publicaran la noticia de su pena, pero en cambio, las fuentes de información más creíbles como History Channel, LDWF e incluso People, solo publicaron la información hasta el momento en que los dos sargentos lo acorralaron. Todo lo que siguió fue tratado como información criminal clásica. Ni una palabra de ello volvió a los oídos de los aficionados. Su desestimación del caso, si es que era realmente trivial, especialmente cuando lo comparó con recibir una multa por exceso de velocidad, hizo parecer que las consecuencias a las que se enfrentaba eran mínimas y podrían haber acabado simplemente con sanciones económicas en lugar de una pena de cárcel. También reanudó sus actividades cotidianas poco después, disipando así cualquier idea de que pudiera estar sufriendo algún tipo de castigo por sus actos. Volvió a aparecer en sus redes sociales sin apenas reconocer que le hubiera ocurrido nada recientemente. Hizo ver que la detención era un recuerdo lejano. El productor del programa también ha calificado el incidente como un suceso significativamente menor incapaz de arruinar la imagen pública de Troy Landry. También creía que no afectaría al éxito continuado del programa. Como mínimo tenía razón. Los fans en todo caso se volvieron aún más ferozmente protectores. Su compromiso con su marca es inquebrantable. Todavía se le conoce cariñosamente como el Rey del Pantano, ya que sus seguidores en Facebook siguen entregados a su causa. Aunque al principio intentó equilibrar su dedicación entre Instagram y Facebook, el incidente le llevó a reducir su presencia en Instagram durante un tiempo. Durante ese tiempo los críticos tuvieron ocasión de buscar lagunas en su ausencia. Más recientemente, se ha centrado más en mantenerse al día con sus fans estrictamente a través de actualizaciones de Facebook. También ha compartido imágenes y videos de la vida familiar, cocina, aventuras al aire libre y más contenidos de caza. Esto nos recuerda el litigio relacionado con contratos entre Troy, su hijo Jacob Landry, y Troy Landry Productions, LLC, centrado en acuerdos de gestión, deberes de representación y la aplicabilidad de una cláusula de arbitraje. Según los expedientes documentados en el primer circuito del Tribunal de Apelaciones de Luisiana, el litigio había comenzado cuando Landry y su productora celebraron acuerdos comerciales en los que participaban Basecamp Management, LLC Creative Media Solutions y el abogado Roy Mogan Jr. y su bufete. El acuerdo conocido como Contrato Mogan Engagement o Mogan II describía debidamente las funciones de gestión, representación y negociación relacionadas con las actividades profesionales de Troy Landry. Con el tiempo, sin embargo, surgieron desacuerdos sobre las obligaciones creadas por el contrato, especialmente sobre si ciertas disputas debían tratarse mediante arbitraje o litigio. Con el tiempo llegaron más litigios. Por ejemplo, la parte Mogan presentó una demanda de terceros contra el abogado Alfred S. Lipman y el bufete Lipman & Mahfouz, alegando responsabilidades ligadas a la estructura del acuerdo. A pesar de la larga duración de este caso, desgraciadamente nunca llegó a los medios de comunicación. De hecho, ni una palabra de él se oyó en los medios de comunicación, a pesar de que llegó a los tribunales del Tribunal Supremo de Luisiana. Apenas se prestó atención pública al caso que permaneció en el ámbito del derecho contractual civil. De hecho, lo único que se recuerda de él son las actas judiciales que resumen las presentaciones, los argumentos y las sentencias finales. Sin embargo, aparte de los retos a los que se enfrenta como estrella su vida personal, también ha recibido varios golpes. No hace mucho estuvo a punto de morir de cáncer. Le habían diagnosticado cáncer de próstata. Esta noticia sacudió a todos hasta los tuétanos.
Se trataba de alguien siempre lleno de vida, amante de la caza y la aventura. La noticia se dio a conocer a través de una publicación en Facebook después de que empezara a recibir tratamiento. Se cree que no quería que nadie se preocupara por él, por lo tanto el post de Facebook era una aclaración a sus seres queridos sobre su salud. Quería que todos, incluidos sus fans, supieran que se estaba recuperando. Publicó un post un día después de haber sido operado y compartió la noticia de que estaba en vías de recuperación tras haberle extirpado la próstata. También reveló que un cáncer le había devorado la próstata, pero que sus fans no tenían de qué preocuparse. Era la primera vez que sus fans oían algo así y expresaron su asombro. En su post mencionó que la cirugía había ido bien, que ya no tenía próstata, que se la había comido el cáncer. Dr. Alexander y su equipo están haciendo un trabajo impresionante con la esperanza de volver a casa Tom. Un agradecimiento especial a la señorita Dottie y a todos nuestros fans por todas las oraciones y palabras amables. Tengo que recuperarme antes de que llegue la temporada de Caimanes. Cuídense y abracen a los bebés de mi parte. Es muy grande. A continuación expresó su agradecimiento a todo el personal sanitario, incluidos los médicos, que en cualquier calidad le habían atendido desde su diagnóstico hasta su tratamiento. Jacob haría más tarde otro post en el que destacaba la enfermedad de su padre y que ahora se estaba recuperando en casa. Para describir la salud de su padre dijo: «Cada día está mejor y mejor. Le extirparon la próstata. Todo se ve bien, tengo los resultados del laboratorio. Creen que sacaron todo». Y como reacción a este post hubo sentimientos encontrados. Sin embargo, la predisposición de los aficionados cobró más fuerza. Todos expresaron su alegría de que Troy se recuperara de su enfermedad sin complicaciones. Algunos fans mostraron su solidaridad compartiendo sus experiencias con la enfermedad después de la operación. Un seguidor comentó: «Yo la tuve hace unos 10 años y salí adelante. Con la ayuda de Dios tú harás lo mismo». Otro comentó con truco impresionante: «Tengo que recordar ese. Por favor, saluda a tu padre de parte de Cypress, Texas, y gracias, Señor, por las buenas noticias. Dios es bueno todo el tiempo». Algunos intentaron animarle aún más con testimonios de cómo su trabajo en Swamp People les había influido positivamente. Uno notable fue: «Troy y Jacob, mi esposa, y yo tenemos más de 70 años, y nunca nos perdemos sus programas. Nuestros pensamientos y oraciones están contigo, Tom. Yo también pasé 2 veces por un cáncer de próstata. Espero con impaciencia la próxima temporada». Troy, añadir un pequeño pepinillo a tu barco ha sido un acierto. Bendiciones de los Cockers en Carolina del Sur. Que te mejores y diviértete. Cada uno de estos comentarios cuidadosamente curados y escritos con cariño ayudaron a acelerar su recuperación, aunque llegó un momento en que no estaba claro si iba a participar o no en la próxima temporada de Swamp People. Sus fans solo querían volver a ver a su ídolo en pie. A pesar de que acababa de salir del quirófano, expresó su determinación de participar en la que cuarta temporada de Swamp People. Con esta férrea determinación en mente, se recuperó rápidamente, y en menos de un año reanudó todas las actividades a las que se había entregado durante décadas. Siguió cazando caimanes y divirtiéndose en el pantano con sus 3 nietos. Para él, pasar tiempo de calidad con su familia lo era todo, y así lo demostró durante este periodo. Sin embargo, parece que el cáncer aún no ha acabado con Torrey Landry, y su familia no se librará totalmente de sus garras, ya que a su nieto Crew Landry, hijo de Brandon Landry, que ha sido una fuente de alegría para Torrey, poco después se le diagnosticaría una enfermedad hepática. Se le diagnosticó una enfermedad conocida como atresia biliar al nacer, y desde entonces ha luchado por llevar una vida tranquila. Recientemente se le ha diagnosticado en fase terminal y requiere un rápido trasplante. Esta enfermedad suele afectar a los lactantes en sus primeras semanas de vida y suele producirse en ausencia de conductos biliares o cuando estos están obstruidos o gravemente estrechados. Sus efectos son de gran alcance y pueden llegar a provocar una insuficiencia hepática total si no se trata. Troy nos ha hecho saber que su nieto está en la lista de donantes desde hace unos 2 meses. También mencionó que la familia había intentado recaudar fondos a través de la Children's Organ Transplant Association para cubrir sus necesidades médicas.
El dinero recaudado se utilizó para cubrir las facturas médicas del niño no cubiertas por el seguro, al tiempo que se proporcionaba apoyo a Crew a largo plazo mientras maduraba. En la página de Facebook de Troy Landry, donde suele ser más activo que en otras, los fans están constantemente informados sobre la situación de la salud de Crew. Una vez escribió con respecto a mi hijo Brandon y su familia: no hemos hecho muy público lo que está pasando con la salud de su bebé Crew, pero han decidido que es hora de compartir su historia para ayudar a concienciar de que los donantes de órganos son verdaderos héroes. Salvan muchas vidas cada día, y a veces incluso de bebés pequeños como Crew. Crew nació con una enfermedad hepática conocida como atresia biliar. Tras un procedimiento correctivo fallido, su enfermedad ha progresado hasta convertirse, por desgracia, en una hepatopatía terminal, que requiere un trasplante de hígado antes de que el hígado falle por completo. La medicina afirma que un trasplante de hígado no es una cura, sino un tratamiento de por vida. Esta angustia por un donante se amplificó cuando se había fijado el donante potencial y se esperaba que Crew se sometiera a la operación, pero solo para que descubrieran más tarde que el hígado del donante no era perfectamente compatible. Su estado de salud fue seguido de cerca con actualizaciones constantes a través de sus plataformas de redes sociales, indicando que su puntuación de prioridad de trasplante había aumentado de 31 a 33, lo que convertía su caso en prioritario en la lista de donantes adecuados. En cuanto se encontró un donante perfectamente compatible, pasó por el quirófano casi de inmediato. Su padre Brandon aprovechó la ocasión para compartir imágenes de Crew, mientras luchaba por su vida en la cama del hospital. Mostraba a Crew con un montón de tubos y una enorme cicatriz en el cuerpo tras la operación. Durante su recuperación soltaba algunos nuggets junto a una o dos fotos del bebé Crew, recuperándose con éxito. Algunos de esos pies de foto incluyen gracias por las continuas oraciones por el bebé Crew. Las cosas van bien hasta ahora, y sus números están donde quieren que estén. Incluso mostró su agradecimiento. Agradecemos todos los buenos deseos y mensajes. Sentimos no poder responder a todas, pero seguro que sienten el cariño. Una vez que el bebé Crew estuvo más que medio recuperado, volvió con actualizaciones aún más positivas. Su tono sonaba alegre y sus palabras aún más. Dijo buenos días del bebé Crew. Alguien está feliz de estar en una habitación normal ahora. Todo va bien. Gracias a todos por las continuas oraciones. Para mostrar también a los fans que habían permanecido despiertos con inquietud por la salud de Crew, Troy compartió entonces una foto de Crew de pie en su cama siendo sostenido por su padre Brandon, mientras sonreía también a la cámara. A continuación, los fans acudieron a la sección de comentarios para compartir su alegría por la buena noticia. Algunos de los comentarios destacaban la diferencia en su aspecto físico en comparación con antes de la operación y concluían que el nieto de Troy tenía mejor aspecto ahora. Otros simplemente señalaron cómo todo el episodio del hospital había pasado factura a toda la familia Troy incluido. La familia también fue apreciada por haber compartido los problemas de salud de Crew a pesar de encontrarse en una posición en la que el mundo podría decidir usarlo en su contra. Entonces, la familia del donante fue apreciada por todos, sobre todo porque se observó que ceder los órganos de tus seres queridos cuando ya habían fallecido era algo valiente. Este periodo ayudó a Troy a estrechar aún más los lazos con sus fans. Llámalo vínculo traumático si quieres, pero una cosa es segura: su actividad más reciente con el manejo de Python ha echado raíces y poco a poco se ha convertido en uno de los favoritos de los fans. En un post se le ve manipulando pitones gigantes. Fueron estas actualizaciones periódicas, así como sus interacciones humorísticas, las que neutralizaron cualquier posible repercusión negativa que pudiera haberse derivado de la operación encubierta. Además, ha experimentado algunos sucesos inusuales desde que se unió al equipo para filmar otro programa de historia, Swamp Mysteries with Troy Landry. Sin embargo, su aventura más reciente le llevó a uno de los misterios más increíbles que jamás se hayan visto. Fue testigo de algunos descubrimientos realmente impactantes en un episodio muy reciente de la serie, cuando se embarcaba en una aventura como hacía siempre,
aunque esta vez se había emparejado con una mente valiente como la suya de Swamp People. La descripción del programa en el sitio web oficial de la historia History. Com Troy Landry forma equipo con expertos locales en una salvaje persecución para ayudar a salvar América de criaturas hostiles amenazadoras y, a menudo, misteriosas. Estaba rodando el episodio 6 de la tercera temporada de la serie, cuando Troy Landry y Cheyenne Picklewitt decidieron formar equipo con los expertos locales. Decidieron buscar pruebas de una civilización nativa americana perdida en el pantano de Luisiana. Incluso llevaron a los espectadores a una expedición al bayou. Es aquí donde descubren algo extraordinario. Al igual que el título, Secretos Enterrados, ambos se embarcaron en una misión para buscar pruebas de una civilización nativa americana perdida en el pantano. En lugar de confiar en las directrices de su equipo, como hacía habitualmente esta vez, decidió seguir el consejo de su tío Cajún. Entonces, él y el equipo del que también formaba parte, un antropólogo, descubrieron pruebas de la existencia de antiguos y misteriosos pueblos. De hecho, eso no es todo. Rastrear las raíces de estas personas no fue tan complicado, ya que también encontraron sus restos humanos enterrados en las profundidades del suelo. Entonces este descubrimiento fue dragado y entregado a un arqueólogo local que identificó estas partes del cuerpo como una mandíbula, fragmentos del cráneo, una escápula y algunas partes de una pierna. Monster and Critics. Com señala que lo que empezó como una investigación histórica se convirtió rápidamente en uno de los momentos más inesperados de la serie. El hallazgo podría tener importantes implicaciones para comprender a los primeros habitantes de la región y sus prácticas funerarias. El descubrimiento dejó en el reparto y el equipo un profundo respeto por la historia oculta de la zona. Los dos coincidieron en que el descubrimiento era extraño pero sobrecogedor. Witt, mientras sostenía una mandíbula humana con dientes blancos y nacarados, tuvo la extraña sensación que se tiene cuando se tiene una mandíbula ajena en las manos. Expresaron su asombro tanto con palabras como con acciones, y aunque al principio no fueron muchos los restos corporales descubiertos, pronto empezaron a encontrar aún más. Todos ellos, junto con el lugar en el que fueron encontrados, fueron luego rastreados hasta los primeros habitantes de la Tierra, así como sus prácticas funerarias. Llegaron incluso a la conclusión de que el estado de los restos podía ofrecer más información sobre la antigua vida en los pantanos de Luisiana. También hizo que Troy desarrollara un mayor respeto por la historia oculta de los habitantes de Luisiana. También supusieron que fomentaría una conexión entre ellos y sus raíces. En sus palabras, es una especie de conexión que tienes con esa persona. Es la primera persona que los ha visto o tocado en miles de años. Incluso el arqueólogo que les acompañaba en la aventura señaló que los huesos humanos se habían conservado muy bien. También dijo que era un hallazgo raro que necesitaba más reconocimiento, sobre todo por la naturaleza pantanosa del entorno, donde en un día normal, el contenido ácido del suelo habría deteriorado los huesos humanos haciendo que se disolvieran sin dejar rastros de esa naturaleza. Para algunas personas, encontrar algo desgarrador que contradice totalmente lo que predicas puede no solo acabar con su carrera, sino empujarles a poner fin a sus vidas. Sin embargo, no Troy Landry. De hecho, parece que prosperó más en su periodo de crisis. Ha pasado por varios retos, pero una cosa es segura: Troy Landry está hecho para durar. Y hasta que no se harte de la industria y decida retirarse,